El día de hoy vamos a ver, bueno, primeramente vamos a ver en dónde estamos posicionados en cuanto al el transcurso de la unidad. Bueno, hoy vamos a ver la pura parte matemática, muy sencilla, muy simple. Y bueno, el día de mañana espero, bueno, hoy vamos a trabajar sobre robots en el plano nada más, la parte de la cinemática y, bueno, el temario consta de 9 temas. Entonces, la parte de sistemas de coordenadas y la representación de un punto en el sistema de coordenadas fue el primer ejercicio que vimos de lo que era el robot móvil, que bueno, hicimos una pequeña simulación en MATLAB. La parte de movimiento rígido y transformaciones homogéneas, bueno, la composición de las rotaciones en X, Y, Z. eh, en las propiedades, bueno, cuando son matrices en el plano, cuando son matrices en el espacio. Lo que sería las matrices de transformación homogénea. Fue básicamente el ejemplo que vimos de la letra o de la imagen. Que bueno, le aplicamos 4 transformaciones, lo que es traslación, rotación, proyección y escala. La clase pasada vimos la representación del algoritmo de H y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver lo que sería el tema 2.4 al 2.7 con al menos 2 o 3 ejemplos. Vamos a trabajar primeramente en el plano, porque bueno, en el espacio es donde se vuelve un poco complejo. Y bueno, posteriormente vamos a ver un poco lo que sería la planificación de trayectorias. Bueno, es básicamente lo que se ve en robótica, bueno, lo que he visto que hacen ahí en otros cursos de Ernesto y de otros docentes, que bueno, es básicamente lo que es básicamente la aplicación de aquellos robots que bueno, no tienen control. Es básicamente un control en lazo abierto. Digamos que ustedes bueno, que son unas pequeñas ecuaciones que vamos a definir. Y en base a esas ecuaciones, que el robot haga un pequeño trazo, ¿no? Y bueno, básicamente eso se aplicaría cuando manejamos sistemas en lazo abierto, que son motores a pasos, y lo que serían servomotores, que es básicamente lo que, sí, como les comento, lo que he visto que siempre hacen en robótica. El detalle que, bueno, de este tipo de análisis, no siempre aseguras que, bueno, el punto de control o el efector final del robot siga la trayectoria que tú le estás diciendo, dado que como no existe una retroalimentación y no hay un mecanismo ahí de control o inteligente que haga la parte de la compensación, si obviamente los ángulos o las posiciones no son alcanzables por el robot. Bueno, yo he visto que hasta ahí llega el curso de robótica. Bueno, vamos a ver toda esa parte y bueno, posteriormente vamos a corregir esa mediante lo que sería el modelo dinámico y lo que serían los controles. Ahora, la parte del control, les digo que hay varias metodologías. Vamos a ver algunas de ellas. Pero bueno, como les comenté, hoy comenzamos. Vamos a ver la parte del modelo cinemático directo, el cinemático inverso, el jacobiano o el cinemático de velocidad. Y la parte inversa, bueno, ahí sí vuelve un poco compleja. Esta, bueno, más adelante la vamos a calcular solamente de forma numérica. Y bueno, tanto la parte directa como la inversa se puede calcular también de forma numérica. Entonces, como les comenté, hoy vamos a trabajar directamente en el plano. Entonces, bueno, vamos a compartir la otra pantalla. Y bueno, vamos a ver 3 ejemplos muy sencillos. Bueno, en la parte del manipulador móvil, o bueno, del robot móvil, vimos lo que era la cinemática directa, la inversa y el jacobiano. Bueno, para los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, también vamos a hacer toda esta parte. Y bueno, no está complicado, pero bueno, es básicamente como tener las bases
de lo que es geometría y algunas identidades nada más. Pero bueno, a ver, déjenme encontrar la pantalla. Y bueno, estas identidades y bueno, la parte de la geometría se las voy a dar, porque bueno, es la parte compleja, pero bueno, tampoco es tan difícil. Veremos a que se comparte la pantalla. Y como les comenté, bueno, vamos a ver un par de ejercicios. Déjenme mover acá las ventanas. Ok, como les comenté, vamos a ver tres ejemplos muy básicos de los robots como que más habituales en lo que sería el plano. Y la finalidad será encontrar los modelos cinemáticos de posición y velocidad para cada uno de ellos. Entonces, bueno, recordando un poco, habíamos dicho que bueno, cuando trabajábamos en modelos cinemáticos tendríamos dos casos. La parte directa y la parte inversa. Corresponden a lo que sería eh, trabajar directamente con lo que serían las coordenadas articulares o trabajar directamente con lo que sería la parte de las posiciones finales. Ok. Entonces, trabajar cinemática directa es, bueno, conocer lo que serían los ángulos. Vamos a anotarlo aquí. La cinemática directa es básicamente tener ángulos y distancias y encontrar lo que serían posiciones en X, posiciones en Y y posiciones en Z, ¿no? La parte de la cinemática inversa, yo lo que conozco son las posiciones finales, tanto en X y yo tengo que encontrar la parte de los ángulos y las distancias. Lo mismo sucede con los jacobianos. El jacobiano es básicamente la representación del robot en cuanto a una velocidad, obviamente por las componentes de cada uno de los eslabones. Y bueno, vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a trabajar con lo que sería un péndulo. Entonces, vamos a poner aquí un texto. El primer caso es un péndulo, que sería principalmente un solo eslabón. Digamos, vamos a trabajar con un robot ya muchísimo más grande, pero vamos a trabajarlo primero por partes. Para el momento que lo vayamos ensamblando ya no sea tan complejo su análisis. Bueno, este robot básicamente tiene un plano. Digamos que bueno, está sobre el plano XY. Y en el plano con el que va a rotar va a ser Z. Este eslabón va a tener una longitud. Y nosotros siempre vamos a medir de lo que sería.
una coordenada x0 y una coordenada y0. Y bueno, en la parte final del robot tendría una coordenada x1 y tendría una coordenada y1. Ahora este robot va a girar en relación a un ángulo con 1. Aquí la parte complicada es que, bueno, conforme vaya rotando el robot, nuestro eje va a empezar a rotar. Digamos que en un principio este eje estaba así. Digamos, aquí era básicamente no había una rotación. Y aquí obviamente hay una rotación. En este caso sigue siendo aquí X, este sería y sigue rotando en Z, ¿no? Ahora, este eslabón, eh, este forma ortogonal a lo que sería el eje X, y ahí tendríamos básicamente el X final y el Y final. Entonces, bueno, esta distancia que hay aquí es fija y bueno, corresponde a lo que sería la longitud del eslabón. Esto puede ser un poco complicado, pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, definir la tabla que vimos la clase pasada, que bueno, fueron las diapositivas que les envié para básicamente entender el algoritmo. Es muy extenso, pero bueno, ahorita lo vamos a resumir en algo muy simple. Y bueno, aquí suele haber ciertos criterios. Básicamente cuando tenemos un eslabón, tenemos un motor conectado a lo que sería el eje, pero bueno, no siempre es recomendable conectar el eslabón directamente al eje, dado que bueno, este eslabón, pongamos, va a rotar. Entonces estas rotaciones pueden traer lo que serían, provocarle juego al eje, ¿no? Y esto va a hacer que, bueno, que va a empezar a cabecear. Y al paso del tiempo, bueno, este motor va a empezar a dañarse, ¿no? Entonces, por lo regular, se suele poner como pequeñas juntas, que bueno, la finalidad es que si básicamente tenemos ese juego, bueno, amortigue un poco y bueno, no afecte directamente al rotor. Entonces, aquí básicamente tendría una distancia. Y esa distancia, bueno, algunos autores la consideran, algunos autores no. Pero bueno, como le comento ahí, depende del tipo de bibliografía que vamos a manejar. Más adelante les voy a enviar unas lecturas de esto. Pero bueno, entonces habíamos dicho que nosotros teníamos primeramente nuestro sistema de coordenadas de esta forma, donde tendríamos aquí un Z0, aquí tendríamos el X0, lo que sería el Y0. Esto se desplaza a otro sistema de referencias, donde tendría un Z1, tendría la parte del X1 y un Y1. Ok, esta distancia que desplazó es básicamente L1, que es la distancia o la longitud del eslabón. Ahora, bueno, básicamente aquí podemos ver que solamente tenemos una rotación en el eje Z correspondiente a Q1. Entonces mis parámetros de lo que sería la matriz de H, o bueno, por Denavit-Hartenberg, hay que, bueno, en la parte de la cabecera hay que nosotros declarar primeramente el número de eslabón. En este caso solamente es uno. Después tendremos lo que sería LI, lo que sería alfa I, lo que sería DI y lo que sería teta I. Bueno, de la diapositiva que les mandé, bueno, aquí básicamente es un valor indexado. Digamos, conforme el número de elementos que tengamos, va a ir desde 1 hasta el número de elementos. Pero la parte de lo que serían estas variables surgen del criterio que les mandé en las diapositivas. Estos dos señores básicamente bueno, dicen que para representar la posición final de un robot solamente necesito dos ejes. Y bueno, el tercer eje básicamente no lo tengo que considerar. Si leyeron la diapositiva, solamente ellos proponen trabajar sobre el eje X y sobre el eje Z.
Y bueno, ¿qué operaciones de transformación homogénea vamos a trabajar? Solamente traslaciones y rotaciones. Entonces, LI se refiere básicamente cuando hay una traslación en X. El alfa I es cuando hay una rotación en X. Cualquier duda que vayan teniendo, pues me van preguntando y lo vamos solucionando. La parte del DI es cuando hay una traslación en Z y la parte de θ I es cuando hay una rotación en Z. Entonces, bueno, vamos a primero definir la matriz. Vamos a elegir lo que sería, bueno, vamos a escribir lo que sería la matriz de transformación homogénea de Dennevit-Hartenberg. Y lo segundo va a ser sustituir. Entonces solamente es un solo eslabón. La parte del LI es desde el frame 1 hasta el frame 2, o sea, desde lo que sería aquí el X0 hasta el X1. ¿Hay un desplazamiento? Sí, sí existe un desplazamiento. Este desplazamiento es a través de X o de Z o en X. Bueno, porque básicamente partimos de que nuestro frame original y lo único que hice yo fue rotarlo un ángulo Q1. Por eso, bueno, aquí ya, si al principio estaba lineal, básicamente aquí ya está la parte de la rotación. Entonces, bueno, sí hubo una traslación en lo que fue X. Entonces, esa traslación que corresponde a L1 lo apuntamos en la columna LI. Aquí sería L1. ¿Hubo una rotación en X? No, no hubo rotaciones en X. ¿Hubo traslaciones en Z? Tampoco hubo traslación. Bueno, la traslación en Z sí, digo, algunos autores la suelen emplear. Es básicamente aquí estaría el motor. Y esa distancia sería básicamente el cople que existe entre lo que sería el rotor y lo que sería el eslabón. Por ejemplo, algunos autores suelen llamarlos betas. Bueno, y ese valor beta corresponde a esa distancia que existe entre el rotor y el eje del eslabón. En este caso vamos a decir que se encuentra acoplado directo. Y bueno, la última, hay una rotación en Z. Sí existe una rotación en Z correspondiente a lo que sería este ángulo Q1. Entonces en la columna de θi anotamos Q1. Algunos autores suelen aquí anexarle otra columna diciendo cuál es aquella variable que cambia respecto del tiempo. Pero bueno, otros autores suelen simplificar esto y bueno, para localizar visualmente colocan un asterisco en lo que sería la variable que cambia respecto del tiempo. Bueno, los siguientes, vamos a escribir la matriz de Dennevit-Hartenberg. Entonces, esta matriz de H, nosotros la podemos definir como el coseno de θi, después sería el menos el seno de θi por el coseno de alfa i, pues sería el seno de θi por el seno de alfa i. Y bueno, el último una columna sería Li por el coseno de θi. El segundo elemento, vamos a poner otro color, no se confunda, el segundo elemento sería el seno de θi, pues sería el coseno de θi por el coseno de alfa i, pues sería menos el coseno de θi por el seno de alfa i, que multiplica a Li por el seno de θi. Aquí sería básicamente cero. Aquí sería el seno de alfa i
el coseno de alfa i, la parte del DI, y bueno, la parte de la perspectiva sería cero, y la parte del escalamiento. Vamos a decir que bueno, cuando hablemos de transformaciones de un punto a otro punto, de un frame a otro frame, vamos a llamar como lo que sería una matriz H. Y bueno, va a tener un subíndice y un superíndice. Esto básicamente va a significar que bueno, la parte del subíndice sería como que la coordenada actual y la coordenada, bueno, futura, ¿no? O coordenada a llegar, ¿no? Entonces, estas dos coordenadas me va a indicar de qué frame estoy partiendo y a qué frame voy a llegar. Frame básicamente se reconoce, bueno, se le conoce a lo que es este sistema de coordenadas, que sería básicamente el X, Y, Z, pero como les comento, básicamente esto empieza a rotar. Bueno, yo he visto que cuando daba clases Ernesto aquí, los ponía a hacer como que una bola, sí, una plastilina y ahí le ponían palillos o ciertos elementos, de tal manera que fuera más fácil identificar cómo son estas rotaciones. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo más complejo, este está muy sencillo. Y bueno, la transformación de lo que sería el frame 0, que es la base a lo que sería el frame 1, que sería la coordenada final o el efector final de este péndulo, va a ser igual. Y ahora vamos a sustituir. El primer elemento es el coseno de teta i, que es que es Q1, perdón. Entonces aquí sería básicamente el coseno de Q1. Posteriormente sería el seno de teta i por el coseno de alfa i. Aquí vamos a decir que el coseno de 0 va a ser igual a 1, que el seno de 0 es igual a 0, ¿no? Entonces el coseno de alfa i, que es 0, ese valor es 1, y solamente me quedaría el menos el seno de Q1. Después el seno de teta i por el seno de alfa i vale 0, el seno de 0 es igual a 0 y todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Y el último elemento es L1 por el coseno de Q1. Ok, esta fue la primera fila. La segunda fila queda muy similar. Es el seno de Q1. Después el coseno de 0 es 1. Entonces solamente me quedaría aquí el coseno de Q1. El siguiente elemento tengo el seno de alfa i, que es 0. El seno de 0 es 0. Todo multiplicado por 0 es 0. Y el último elemento sería L1 por el seno de Q1. Los otros elementos serían ceros. El seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1. La parte del DI no existe, bueno, sería 0. Y la parte de la perspectiva son ceros. Y la parte de la escala es 1. Entonces, básicamente, esta es la transformación homogénea de lo que sería el péndulo, la cinemática directa. Y bueno, ya habíamos definido que bueno, esta tiene 4 componentes. La primera componente de 3×3 es básicamente la rotación. Después tengo lo que sería la traslación, la perspectiva y la escala. Esa es básicamente la composición de la matriz de transformación homogénea de Dennavit-Karstenberg. Y bueno, lo que me interesa aquí, básicamente son estos valores que tenemos aquí. Cada uno de ellos corresponde a lo que sería el X final, el Y final y el Z final. Y bueno, utilizando estos parámetros,
es como yo voy a encontrar lo que sería los jacobianos. Bueno, haciendo ahorita es para encontrar la posición final del punto de control o el efector final, ¿no? Que bueno, aquí estamos diciendo que se va a encontrar lo que sería el extremo final del péndulo. Entonces, bueno, hasta aquí, bueno, dejamos esta lámina, pasamos a la siguiente y bueno, vamos a trabajar con estos valores. Entonces, vamos a nosotros a definir. Ok, vamos a definir los últimos, este vector final es el que vamos a trabajar. De Q1. Y esto que acabamos de encontrar aquí es la cinemática directa, muy sencillo. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Bueno, una vez que tenemos nosotros la cinemática directa, lo siguiente sería calcular lo que sería la cinemática inversa. Inversa. En algunos problemas, bueno, se suele usar algo que se llama desacople cinemático, que bueno, partimos de la matriz de David-Kartenberg. No, para este caso, los problemas que vamos a ver están muy sencillos y vamos a utilizar el método algebraico. Y creo que también les dije que está la parte vectorial. Pero bueno, vamos a ver el método algebraico, que bueno, está muy sencillo. Básicamente tenemos nosotros un triángulo, donde bueno, aquí es básicamente la longitud del eslabón. Aquí voy a tener lo que sería y en la parte de abajo, la coordenada X final. La parte del cateto opuesto, la parte de la X final corresponde al cateto adyacente. Y bueno, el ángulo interno de este triángulo rectángulo. Y de tal manera que nosotros si queremos encontrar QI, conociendo lo que serían las posiciones finales tanto en X y Y, el QI o el Q1 va a ser igual a la tangente inversa, sería YF entre XF, cateto adyacente. Ahora, bueno, hay que solucionarlo. Creo que también ya vimos la parte del producto punto.
Ok, esta componente es A. Algunos se suelen ponerle una flecha arriba indicando que es un vector, pero bueno, no influye. Entonces es la componente AX entre lo que sería la magnitud de A y el coseno de lo que sería beta será la magnitud AY entre A, ¿no? Entonces, bueno, vamos a anotar ya las fórmulas finales. Pueden utilizar cualquiera de las dos, tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, utilizando la parte geométrica, el Q1 es igual a la tangente inversa de lo que sería L1 por el seno de Q1 dividido entre L1 por el coseno de Q1. Ok, este fue en la parte geométrica. En la parte vectorial, nosotros podemos resolverlo también como el Q1 igual lo que sería el coseno inverso. En este caso tendría que ser la longitud, bueno, en este caso es alfa, de la componente AX, lo que sería el X final, que sería L1 por el coseno de Q1, todo dividido entre L1. Entonces, estas son las fórmulas de lo que sería la cinemática inversa. Bueno, en la parte de la cinemática directa, nosotros conocemos los ángulos y tendremos que llegar a la X final y a la Y final. En la parte de la cinemática inversa, nosotros conocemos el X final y el Y final y tenemos que calcular la parte de los ángulos teta o de las Qs. Ok, esta fue la parte de la cinemática inversa para lo que sería el péndulo simple. Vamos ahora a ver lo que sería el jacobiano. Tendremos componentes cinemáticas muy simples. Tenemos la posición, la velocidad, la aceleración y bueno, en algunos problemas existe la desaceleración, que, bueno, en robótica se suele utilizar cuando manejamos principalmente controles de impedancia, controles de fuerza. Para controles de posición solamente utilizamos sería la posición y la velocidad. Entonces, bueno, la velocidad yo tengo que derivar. Y de sentido contrario, yo voy a tener que integrar, ¿no? En este caso, cuando vimos el ejemplo del manipulador, bueno, del robot móvil, nosotros calculábamos el jacobiano e integrábamos dicho jacobiano y encontramos lo que era la cinemática directa, ¿no? Pero bueno, en los robots manipuladores existen algo que se llaman singularidades, que bueno, más adelante lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Y bueno, son aquellos valores que no se pueden calcular directamente con la fórmula matemática. Y bueno, esos valores se suelen solucionar de forma muy simple, con algo que se llaman trash catch, que bueno, también lo vimos en programación básica. Y son solamente trampas de errores, ¿no? Cuando la expresión no se pueda calcular o te mande un valor que no es numérico, infinito o básicamente que no existe, bueno, anteponerle otro valor a la expresión y que siga corriendo el algoritmo. Pero bueno, entonces, bueno, aquí vamos a trabajar ahora va a ser la cinemática diferencial, o lo que se conoce como el jacobiano directo, que es básicamente encontrar las componentes de velocidad en lo que sería el punto final del eslabón. Y bueno, aquí se suelen utilizar dos métodos. El primero de ellos es una derivada respecto del tiempo, y conforme vayamos teniendo más elementos en el robot, esa derivada respecto del tiempo se convierte en algo llamado derivada parcial, que bueno, básicamente es la misma derivada, pero bueno, ahí suele calcularse dependiendo a otro componente. La única diferencia, que bueno, vamos a ver más adelante, que todo eso es respecto del tiempo. Entonces, pero bueno, nosotros no vamos a tener aquí directamente aquellas variables que a nosotros anteponemos, lo que sería un asterisco, significa principalmente que, bueno, esa variable cambia respecto del tiempo.
Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, espero que no sea un poco tan confuso. Y bueno, vamos a calcular ahorita el jacobiano de velocidad. Para esto partimos directamente de lo que sería este vector, la parte de la traslación. Pero bueno, habíamos dicho que bueno, aquí podemos ver que se trabajó en el plano, por lo cual vamos a utilizar solamente X final y la Y final. En este caso va a ser igual a lo que eran L1 por el seno de Q1, y después L1 por el seno de lo que es Q1. Entonces la parte del jacobiano, en este caso vamos a decir que el jacobiano va a ser igual a la derivada respecto del tiempo. O bueno, respecto aquí no tenemos el tiempo directamente implícito en la ecuación, pero bueno, coexiste en lo que serían nuestras variables Q1. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así, la derivada respecto del tiempo, de lo que sería un vector, que sería L1 por el coseno de Q1, y después L1 por el seno de Q1. Aquí solamente, bueno, vamos a escribir un par de fórmulas para que no se pierdan. Vamos a cambiar el color ahí al texto. Vamos a decir nosotros que, por ejemplo, si yo tengo una variable y que corresponde al seno de u, lo que sería la y' va a ser igual a la u' por el coseno de u. Y si ahora la y es igual al coseno de u, la y' va a ser igual a la u' por el seno de u. Si si en el seno de x es básicamente el coseno de x, dado que la derivada de x es 1. Aquí la derivada de q va a ser igual a q punto, para que lo tengan en claro. Bueno, todos estos métodos, bueno, se ven en una materia que se llama dinámica de sistema. Ahí nosotros también calculamos la parte de las cinemáticas y bueno, los modelos dinámicos, incluye la parte de la velocidad. Pero bueno, vamos a resolver esto. Entonces, bueno, como podemos ver, yo lo que tengo es un vector. Entonces tengo que derivar primero este elemento y después este elemento. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la derivada de lo que sería L1 por el coseno de Q1, básicamente va a ser la derivada de Q1 va a ser igual a Q1 punto por L1. Bueno, aquí es menos, sería la derivada del coseno, es el menos seno, sería menos Q1 punto por L1 por el seno de Q1. Y es básicamente mi primera expresión.
y esta es la velocidad en Y. Entonces, bueno, vamos solamente a acoplar todo esto en una pequeña matriz, que bueno, vamos a escribirla con otro color. Esta matriz va a ser de 2 por 2. Y bueno, la primera fila corresponde a la primera ecuación y la segunda fila a la segunda ecuación. La primera columna a las componentes en X y la segunda columna a las componentes en Y, ¿no? Y todo esto va a multiplicar a lo que sería el Q1 y el Q2, no, perdón, el Q1. Básicamente es la componente en X y la componente en Y. Entonces habíamos dicho que la primera expresión es la componente en X. Entonces aquí iría menos L1 por el seno de Q1. En la primera expresión no existe componente en Y, por lo cual es 0. En la segunda expresión no existe componente en X, por lo cual es 0. Y la componente en Y básicamente es L1 por el coseno de Q1. Y este es básicamente el jacobiano de velocidad de lo que sería un robot de un péndulo simple. La parte del jacobiano inverso, pues está matemáticamente lo podemos calcular, dado que, por ejemplo, bueno, hay una propiedad de antisimetría, pero bueno, A por A inversa nos tiene que dar lo que sería la identidad, o lo que sería una matriz con toda la diagonal, unos y todos los demás elementos, ceros. Y esta A inversa la podemos calcular como la matriz adjunta de lo que sería la matriz A, donde todo está la matriz A. Y todo esto, su transpuesta sobre lo que sería el determinante de A. Pero como les comento, bueno, esto ya se puede ver un poco complejo y bueno, por lo regular siempre los inversos, bueno, los jacobianos inversos, o sea, que el jacobiano inverso se, se calcula de forma numérica. No siempre me va a dar una matriz cuadrada. A veces me puede dar una matriz de 2 por 3 o de 3 por 2. Entonces, ahí, bueno, se hace de forma numérica, dado que, bueno, para calcular determinantes de matrices no cuadradas hay métodos un poco más complejos. Pero por lo regular, los métodos que enseñan en el álgebra lineal te dicen que si la matriz no es cuadrada, tú no puedes calcular un determinante. Bueno, sí se puede, pero bueno, hay que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Por lo tanto, el jacobiano inverso, todo esto que tenemos aquí es J. Y este vector que está aquí sería el vector de las coordenadas de velocidad. El jacobiano inverso, pues obviamente sacarle la inversa de esta matriz de 2 por 2. Bueno, en este caso dio 2 por 2. Y multiplicarla por el vector Q punto, que son las velocidades. En este caso, tanto en X como en Y, ¿no? Hay algunos métodos que, bueno, calcular luego las inversas me va a dar algunos puntos que se conocen como puntos singulares, que bueno, no se pueden calcular. Y bueno, lo más simple que podemos hacer es utilizar otra herramienta matemática llamado el jacobiano transpuesto. Bueno, como les comento, esto lo vamos a hacer de forma numérica para que se entienda un poco más visual. Y también se multiplica por el vector de velocidades. Entonces cada una de estas expresiones es correcta, pero bueno, trabajando en lo que serían manipuladores y lo que serían robots móviles, algunos de estos métodos funcionan mejor para manipuladores y otro para lo que serían drones o vehículos móviles. Y bueno, básicamente es numéricamente calcularlos, ¿no? Entonces, con este pequeño problema, acabamos de resolver la parte de la cinemática directa, la parte de la cinemática inversa y la parte del jacobiano, ¿no? Como ustedes pueden ver, bueno, es algo muy sencillo. Cuando es un solo elemento, vamos a ver el caso de que tengamos dos elementos. Seguimos trabajando con rotaciones.